Hola, buenas noches. Estamos hoy miércoles 27 de enero y ya esto se nos está acabando el primer mes del año 2021, del 2021. Bueno, pero continuando con trabajar en nuestro carácter, vamos con esta serie ya a punto de darle término. Y ustedes dirán, pero hemos venido tratando como no el mismo orden del cual hace referencia la palabra en cuanto a la forma, a la manera como debe ser el fruto de nuestro carácter. Bien, la verdad sea dicha, y siempre la verdad nos ha de sostener, he desarrollado los temas de trabajando en nuestro carácter basado en lo que está aconteciendo, en los momentos que se viven, en lo que escuchamos de las consejerías, en las necesidades y la problemática del día tras día. Y bien, pues entonces aquí estamos hoy, miércoles 7 en punto de la noche. Vamos a dar comienzo entonces a nuestra enseñanza del día de hoy. Así de que bienvenidos a tomar papel y lápiz, a hacer un repaso rápido sobre aquellas cosas que tenemos que tener pendiente. Y bueno, ahí es como dicen, nada, vamos para adelante, pues a lo que vinimos, vamos. O como dicen los españoles, bueno, los españoles, vamos, es decir, vamos. Muy bien, vamos a hablar hoy sobre trabajar en nuestro carácter, dominio propio. No demonio, dominio propio. Vale aclarar que algunos creyentes afirman que no son ellos, sino es el demonio que los posee. Nosotros no somos ni podemos ser poseídos por un demonio, ya que estamos siendo templo del Señor. Así de que si en nosotros habita el Espíritu de Dios, no puede habitar un demonio porque perderíamos el control total de nuestra voluntad, de nuestro dominio, ese dominio propio que tenemos. Entonces vamos a ver de qué se trata hoy, dominio propio, trabajando con nuestro carácter o trabajando en tu carácter. Proverbios 16:32 lo empleamos para hablar acerca de la paciencia. Pues bien, aquí hay algo bien interesante. Proverbios 16:32 dice lo siguiente: más vale ser paciente que valiente, más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades. Padre, gracias por tu palabra, que es verdad, y gracias porque a finalizar el año y al comienzo de este nuevo, Señor, nos has venido trabajando para que nosotros podamos ser aquellos hijos tuyos que realmente tenemos un carácter, ostentamos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Hablamos de trabajar en nuestro carácter porque a través de tu Espíritu Santo nos has venido enseñando, nos has venido confrontando, nos has venido mostrando la realidad acerca de lo que corresponde a nuestro vivir, de nuestro acontecer frente a los demás y sobre todo frente a ti, porque tú esperas que demos un buen fruto, un fruto que perdure. Oramos pues en el nombre de Jesús de común acuerdo, y el pueblo dice amén y amén. Muy bien. La Reina Valera, la versión de Reina Valera del 60, dice: y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad, enseñorearse, hacerse señor de su espíritu. Dice que el que toma una ciudad. La traducción del lenguaje actual dice: más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Más vale dominarse a uno mismo que dominar a los demás. Y a veces pretendemos, y mucho cristiano, y nosotros como creyentes, a mí me ha pasado en algunas oportunidades y renuncio a esas acciones y dejo de hacerlo también y procuro mantenerme en esa línea de no tratar de dominar a los demás, sino dejar que el Espíritu Santo sea el que les hable. Recuerda que Lutero dijo: nosotros llevamos el mensaje a los oídos y Dios toma de los oídos y lo lleva al corazón. Bien, en la traducción la nueva traducción del Dios viviente dice así: más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y es que la palabra que hace referencia o de la cual se refiere en el Nuevo Testamento, es decir, en el griego, acerca del dominio propio, es la palabra enkrateia, del originado en la palabra kratos. Enkrateia tiene que ver con dominio propio y kratos significa fuerza. ¿Ok? Entonces es conocido también como la templanza y se encuentra acerca del dominio propio. La templanza se encuentra a lo largo y ancho de la palabra del Señor, desde el comienzo hasta el final. Fíjate que el Señor le pregunta, cuando está presentando la ofrenda a Caín y Abel, entonces le dice: ¿por qué has hecho eso? ¿Por qué has permitido que suceda lo que ha venido a hacer para matar a tu hermano? Cuando Esaú termina de vender su primogenitura por un plato de lentejas, dice: ¿yo qué he hecho? Voy rápidamente a reclamar la bendición de mi padre. Y el padre le dice: ya se dio una, solamente de la bendición. Ahí estamos hablando de un dominio propio que se pierde, un dominio propio que se entrega, de un control, de una fuerza que se ha perdido y se está entregando. Bueno, pues Jesús entonces él mismo lo vivió, es decir, no es que lo haya perdido, sino que él experimentó el ejercicio, la acción del dominio propio. Porque si él nos dejó su ejemplo, podremos usted y yo también lograrlo. Si seguimos su ejemplo, si seguimos sus palabras, si dejamos que su Espíritu Santo nos guíe.
no como pretenden algunos a través de la filosofía del humanismo y a través del proceso del poder mental o del dominio de la mente o del visualizar las cosas y el proyectar las cosas, pretenden organizar todo un sistema de acciones futuras a través del control y el dominio de su propia mente. Bueno, pues entonces nosotros tenemos que tener presente que la filosofía del humanismo o el pensamiento humanista no puede hacer posible en el hombre que todo lo que viene a su mente y todo lo que pretende hacer con su mente lo controle. Se ven películas como X-Men que con el poder mental controlan y mueven objetos. Bueno, vamos a vernos de qué se trata, porque esto es un tema que tiene que ver con la persona, con el individuo, y que es guiado a través del Espíritu Santo. ¿Es una dotación que tenemos usted y yo? Claro que sí, pero esa dotación es para reflejar el carácter de quién somos. Somos hijos de Dios. Jesús practicó el dominio propio de sus emociones, de sus pensamientos, de su propio parecer, de sus propias consideraciones y frente al entorno, porque más de una vez fue confrontado por otros, más de una vez fue puesto a prueba y se mantuvo siempre en la línea de ser el Hijo de Dios y a cumplir el propósito de Papá Dios. Jesús, por ejemplo, fue radical y fue firme cuando él declaró básicamente que no solamente de pan vive el hombre, sino toda palabra que viene de la boca del Señor o lo que proviene de Dios. Él también fue decidido y cumplió con todo lo que prometió. Él dijo: mis palabras, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no dejarán de cumplirse, se van a cumplir. Es decir, él lo que dice en ejercicio de su control, del ejercicio de su dominio propio, él lo lleva a cabo. Porque si algunas personas sencillamente dicen muchas cosas, pero no terminan por cumplirlas. Y Jesús dice precisamente: no jures por tu cabeza, porque no puedes hacer ni que uno solo de tus callos se vuelva blanco o se vuelva negro. Cuando usted diga sí, que sea sí, realmente sí, y cuando diga no, que sea no. Cualquier cosa además proviene del maligno. Y esto ratifica lo que en Eclesiastés capítulo 5, 4 al 5 estaba diciendo el mismo hombre más sabio de toda la tierra: cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus votos. Verso 5: vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. Y aquí está haciendo referencia no solamente a lo que se le promete a Dios, sino que nosotros tengamos el poder, la fuerza de cumplir con lo que nos comprometemos con Dios y con los demás. Entonces Jesús fue, además de radical y firme, fue decidido y fue aquel que cumplió con lo que prometió. El verso que les mencioné, que tú sí seas sí, tú no seas no, Mateo 5, 36, 37, para que tú lo apuntes allí. También Jesús se sometió y se sometió a Dios. No se sometió a sus pareceres, ni a sus emociones, ni a sus consideraciones. Se sometió a la palabra. El Señor dijo en Mateo 26: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Dice: el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Tremendo, ¿no? Tampoco Jesús se negó, se dio a la defensa, ni él procuró defenderse. Él sencillamente podía llamar a que viniese un mundo de ángeles a su defensa si le pedía eso al Padre. Pero sabe que él, a través de la fuerza del dominio propio, de saber que estaba siendo respaldado por su espíritu, por el espíritu del Señor, se contuvo y no se defendió. En Mateo 26 está la historia cuando Judas llega y se acerca y besa a Jesús y lo entrega, ¿cierto? Pero entonces aquí rápidamente Pedro saca la espada para entrar en defensa. El Señor dice: guarda tu espada, porque los que a hierro matan, a hierro mueren. ¿Crees que no puedo acudir a mi Padre y al instante pondría a mi disposición más de 12 batallones de ángeles? ¿Sabes cuánto tiene un batallón, mi querido? Un batallón tiene entre 1000 hombres o entre 300 y 1500 hombres. Eso daría más de 12.000 ángeles viniendo a luchar contra aquellos hombres que pretendían alcanzar a Jesús. Jesús no se defendió. A veces pensamos que el dominio propio es ser capaces de dominar a todos los demás a través de nuestra fuerza. Pero no, aquí lo que hace el Señor es que Él se niega a la defensa a pesar de que tienen poder para hacerlo, pero aún así no lo hace. Él no responde con agresión. Nosotros, cuando buscamos ejercer el dominio propio, tenemos que tener presente que no debemos responder de la misma forma como estamos siendo atacados, sino responder de una manera sabia y como realmente espera el Señor que respondamos. Bien, adentrémonos entonces en el tema acerca de trabajar nuestro carácter con el dominio propio, mi querido. Vamos a mirar entonces cómo no es vivir. ¿Cómo no es vivir bajo control? ¿Cómo vivir al arbitrio de las emociones, de los pareceres, de los moveres, de los sentires y todo lo demás? Bueno, por ejemplo, no es contenerse ni aguantar. No es que usted y yo estemos aguantados ni estemos contenidos, no.
No, por el contrario, el dominio propio es vivir en libertad, es solo no movernos en acciones que vayan a llevarnos a desaforarnos o desfogarnos, ¿cierto? Verso en la palabra que dice, la respuesta amable calma el enojo. Eso es dominio propio, no estar aguantado, sino saber responder o responder de una manera diferente a como estamos siendo agredidos. Santiago en verso 19, capítulo 1 dice, mis queridos hermanos, tengan presente esto, todos están listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Es una decisión y una acción que usted y yo tenemos que hacer de manera continua, no de aguante, sino de convertir el peligro que viene a nivel nuestro o que aquello que viene rondándonos, usted y yo podamos llevarlo de una manera calmada, sosegada y con una respuesta sabia. No como una represa a punto de estallar por sus fisuras o como una nitroglicerina que puede a través del menor movimiento explotar. El no vivir o vivir bajo el dominio propio no significa que usted y yo no estemos ni aguantados ni contenidos, como tampoco se trata de poder mental, como dijimos acerca de la filosofía o del humanismo. Lo que sí nos dice Pedro en la primera carta, capítulo 5, es que usted y yo debemos practicar el dominio propio y mantenernos alerta. Mantenernos alerta. Dice, porque su enemigo el diablo anda buscando como león rugiente a quien devorar. Y dice más bien, resístanlo. Resistirlo es no seguir la misma línea. Dice que nos mantengamos firmes en nuestra fe. Entonces, es no seguir la línea del enemigo, sino seguir y mantenernos firmes en aquello que estamos creyendo y en aquello que estamos escuchando, que proviene de la palabra del Señor. Alguna persona conocida de nuestra iglesia fue afectada por el COVID recientemente y tiene alteraciones en su carácter, es decir, le cuesta trabajo dominarse. Una de las secuelas que le quedó es que cuando se enoja, le da dolor de cabeza. ¿Sabes? Allí hay una forma de controlarse. Si tiene dolor de cabeza, es que está exaltada. Entonces, finalmente, esta persona lo que tiene que hacer es calmarse. No por medio del poder mental, sino creyendo que la blanda respuesta aplacará la ira. Tampoco es vivir por sentires o pareceres. Es que esto es lo que siento, esto es lo que me parece, esto es lo que me está moviendo o esto es lo que está moviendo a todo el mundo. Esto es lo que está dándose en el momento. No, no es por eso. Tampoco por emociones. Porque una calentura nos puede llevar sencillamente a cometer un acto de infidelidad. Una calentura a un muchacho joven lo puede llevar sencillamente a ser padre de familia. Entonces tenemos que saber que no debemos dar lugar a las emociones, ni debemos dar lugar a los pareceres ni a los sentires, porque todo eso cobijó a Jesús en su momento determinado a través de la población que lo rodeaba, a través de la gente y las multitudes que lo rodeaban, pero él nunca dio lugar a esa acción. En Tesalonicenses 1.5, perdón, 1 Tesalonicenses verso número 6 del capítulo 5 dice, no debemos pues dormirnos como los demás, sino mantenernos alerta en nuestro sano juicio. Mantenernos alerta. Y es que usted y yo hemos de arreglar nuestros asuntos, las situaciones que manejemos o que se manejen con los demás, debemos manejarlas conforme a la palabra. Si somos creyentes, pues entre los creyentes no debe haber pleito, como sucedió con Abraham y Lot. Entre nosotros no debe ser así, entre nosotros no debe haber pleito, dice la palabra. Muchos creyentes se dan a la disputa, a la contienda, y se exacerba continuamente esa acción de contienda. Bueno, el Señor nos está llamando y nos está diciendo, no te muevas por los sentidos, por los pareceres, por los moveres, ni mucho menos por tus emociones, porque eso no es vivir bajo el control, o no es vivir teniendo el control de nuestro dominio propio. Bueno, usted dirá, pero entonces si no es vivir así, si no logro hacerlo, ¿de qué manera lo puedo hacer? Bueno, y eso se trata el segundo capítulo, cómo trabajamos en nuestro carácter, cómo trabajamos para vivir bajo el dominio propio y bajo el control de nuestro dominio propio, bajo el ejercicio de esa fuerza de una manera controlada. Es como cuando usted se monta un caballo que ha sido domado, pero el caballo responde al movimiento del cabresto, de la cabrilla, ¿cierto? Usted le dice a la derecha, el caballito es a la derecha, pero el caballo sencillamente puede salir corriendo desbocado y botarte. Es saber controlar eso que tienes allí. No es dominarlo a través de las cosas de la fuerza de la mente, es tomar conciencia y vivir en la realidad de que tú no vives conforme a esas emociones, a esos pareceres, a esos momentos, ni vives tampoco aguantado, ni vives tampoco, mucho menos a través del poder mental. No, sino que vives conforme a lo que la palabra del Señor te dice, conforme a mantener viva nuestra fe. Entonces,
el tema central va a desarrollarse con base en cómo trabajar el carácter. El dominarse a nosotros mismos tiene como finalidad mantener entonces el equilibrio o en equilibrio todos los afectos y los deseos de nuestra vida. En eso consiste el dominio propio. Requiere entonces y se precisa de una vigilancia continua y directa y de manera inmediata de la facultad del alma. Es decir, tenemos que estar atentos, no dormidos, como decíamos allá en Tesalonicenses. Tenemos que estar totalmente expuestos y dispuestos a las consideraciones que se mueven, pero también, sobre todo, a lo que el Señor nos está mostrando a través de su palabra, a través de su verdad, mi querido. Esta es la razón por la cual es extremadamente peligroso dejar nuestra mente en blanco para que a través del hipnotismo otros cambien cosas en nosotros. Por ejemplo, algunas personas pretenden ser hipnotizadas para olvidarse o dejar de fumar, o dejar de tener relaciones inmorales, o dejar de comer para perder peso, en fin. Usted y yo no podemos perder el control de nuestra mente ni el control de nuestra alma. Recuerde que en el alma está mente, emociones y voluntad. Y usted y yo no podemos perder el control ni de nuestra voluntad, ni de nuestras emociones, ni mucho menos de nuestra mente. Porque entonces estaremos expuestos a las órdenes de cualquiera, incluso a nivel espiritual, de un enemigo, sin llegar a ser poseídos de Dios. Para nuestro caso, entonces, mi querido, debemos poner la mente más bien al servicio del Señor y bajo la guía de su palabra, porque eso es ganar para usted y para mí. Ganamos en protección y ganamos en provisión, porque Él a ti y a mí nos conoce. Él a ti y a mí nos advierte del peligro que se avecina. Él a ti y a mí nos revela la palabra y Él a ti y a mí nos muestra el camino que usted y yo podemos seguir de manera libre. Por esa razón, cuando usted y yo tenemos presente que es mantener ese equilibrio entre lo que el Señor me está diciendo y lo que yo estoy procurando con base en mis planes puestos en el alcanzar, debo entonces seguir bajo el control del dominio propio, no dejarme llevar por las circunstancias, por las emociones y todo lo demás. Santo Tomás de Aquino, San Agustín, perdón, dijo lo siguiente: la templanza, o es decir, el dominio propio, es aquel amor que conserva al hombre íntegro e incólume para Dios. Y hace referencia aquí a que lo conserva de manera leal, honesta, moralmente salvo y sano, además de ileso para Dios. Eso es lo que hace referencia aquí San Agustín. Él está diciendo, cuando tú tienes el control, cuando tú eres capaz de ejercer el dominio propio sobre tu vida, entonces estás sencillamente manteniéndote íntegro e incólume para Dios. Entonces, fíjate el fruto que estaremos dando y entregando. Bueno, muy bien, entonces no se diga más. ¿Cómo controlamos? ¿Cómo desarrollamos en el carácter nuestro el dominio propio? Bueno, pues controla tu manera de hablar. Controla tu manera de hablar. En Proverbios capítulo 18, verso 21 dice lo siguiente: en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Es decir, aquellas personas que les gusta y que viven continuamente en bla, 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 tendrán que tener mucho cuidado porque en ella hay poder de vida o hay poder de muerte. La falta entonces de producir este fruto, es decir, el fruto del Espíritu, y escúchame bien, no es que sea diferente fruto, sino esta característica del fruto. La falta entonces de producir esta característica esencial del fruto a ti y a mí nos inhabilita como creyentes para que disfrutemos del favor de Dios. Imagínate que nosotros seamos de aquellos hijos de Dios, de aquellos creyentes que despotrincamos de la gente a diestra y palestra, que lanzamos groserías, que lanzamos insultos y maldiciones. Pues déjame decirte que el fruto no es muy bueno y más bien el fruto de ese árbol, más bien el árbol que hace fruto debe ser cortado. Por esa razón debemos tener mucho cuidado de no amar el fruto de lo que sale por nuestra lengua, sino más bien antes de hablar, pensar y considerar lo que dice la palabra frente a lo que vamos a decir y cómo y de qué manera lo vamos a decir. ¿Qué más tenemos que tener presente para trabajar en nuestro carácter frente al dominio propio? Bueno, además de controlar nuestra manera de hablar, entonces también es abandonar los pequeños desfogues. Abandona los pequeños desfogues o cuida esos pequeños desfogues, esas pequeñas salidas. Cuando usted y yo tenemos una facturación del gas, del servicio del gas, de la energía o el servicio del agua, siempre buscamos mantener un control sobre los consumos.
Y cuando no comprendemos por qué se sube el valor de la facturación o el monto de la facturación, decimos, hay una fuga. Bueno, se trata entonces, mi querido, de que hay algunos momentos en los cuales tenemos unas pequeñas zorras que nos están robando el fruto, la flor que vamos a entregar para dar posteriormente un fruto. Tú sabes, en biología nos enseñaron que cuando estábamos a portas de ver un fruto en una planta, primero sale la flor. Entonces la flor sale, es polinizada o fecundada, ¿cierto? Ya sea por las avispas, las abejas, las mariposas, en fin, como sea, o sencillamente por el aire, ¿cierto? Y esa flor sencillamente empieza a cerrarse y se empieza a conformar el fruto. Bueno, pues entonces hay unas pequeñas zorras, unos pequeños desfogues, a veces en nuestras vidas, a veces en tu vida, que tendrás que analizar y evaluar a la luz del Espíritu Santo y con la palabra en la mano. ¿Para qué? Para que abandones aquellas acciones. En Cantares los Cantares, capítulo 2, verso número 15, dice lo siguiente: atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos en flor. Escuche bien, nuestros viñedos en flor. El viñedo es aquel que da el fruto de la vid. De la vid se extrae el vino. Bueno, cuando vamos a dar un buen fruto y no se observa, es porque algunas pequeñas cosas, y aquí lo llama el Señor zorras, arruinan el viñedo. Algo que está arruinando lo que tú estás dando en fruto. Y por eso David decía de una manera muy particular: Señor, sondea mi corazón y ve si hay en mí maldad alguna. ¿Para qué? Para que me la reveles y yo pueda renunciar a ella, confesarla a ella y cambiar de rumbo. Por ejemplo, a veces nosotros, y en este tiempo en el cual no tenemos que salir de casa, o no debemos salir de casa, porque sí tenemos que salir en algunas oportunidades, pero para resguardarnos de la pandemia se nos aconseja mantenernos en casa, en el lugar más seguro de la faz de la tierra, nuestro hogar, nuestro reino privado. Cuando usted y yo estamos allí, entonces nos despertamos, entonces nos aseamos, entonces nos vestimos, pero entonces salimos del cuarto a la oficina o a la biblioteca, o quizás de la biblioteca a la cocina, a desayunar, en fin, y los movimientos son cortos. Si tu casa es de 2 pisos, pues entonces va a ser un poco más largo porque te vas a mover de uno al otro, pero si tu casa es un apartamento, o un apartaestudio, o una habitación, pues entonces sales de la cama a la ducha, de la ducha a la cocina, de la cocina a la silla, de la silla al baño para lavarte los dientes, y ya otra vez estás en el mismo sitio. Entonces viene la pereza, viene la apatía, viene la modorra, viene el cansancio, voy a decirlo de esta manera, viene la jartera. ¡Ay, qué jartera! ¡Ay, no tengo ganas de orar, no tengo ganas de leer la Biblia, no tengo ganas de escuchar la palabra! ¡Ay, no! ¿A qué horas? Porque el solo hecho de que usted y yo tengamos que movernos, por ejemplo, hoy miércoles, que tú y yo vengas al templo a las 7 en punto de la noche, y entonces te desplaces de tu oficina o llegues de tu oficina a tu casa, cambias alguna cosa, recoges de pronto a tu esposa, te vienes con los pelados o te vienes con tu esposa o tu familia al servicio, te está llevando de moverte de un lugar a otro. Bueno, pues déjame decirte que a veces esos desfogues, esas pequeñas zorras, como la pereza, la apatía, la modorra, ¡ay, no!, son las que vienen a evitar que tú des un buen fruto. Y entonces te llevan a ¿qué? A no orar, a no leer, a no escuchar la palabra, a no congregarte de manera online o remota. Te da pereza. O a veces entonces sencillamente te da pereza quizás bañarte los dientes. ¿Sí? Algunas personas de pronto les da pereza cambiarse, entonces vienen en pijama todo el día y con el moño para todos lados. O las mujeres que hoy en día no se arreglan, sino cogen y se dan media vuelta y se ponen un gancho. Respeto ese estilo o esa manera de peinarse, pero no le han dedicado tiempo a lo que es el cuidado de su cabello y de su postura. Bueno, hemos de tener cuidado con esas pequeñas zorras. No debemos dar lugar a enseñorearnos de que ya lo conocemos, de que ya tenemos el dominio de las cosas, de que el conocimiento que hemos adquirido es más que suficiente. Esa es otra pequeña zorra que se nos viene encima. Creo que ya conocemos, ya leí, ya escuché, ya tal cosa, ya no más. Debemos reconocer la necesidad de que necesitamos depender del Señor. Es más, mi esposa me decía hoy en la mañana, me decía, amor, es que yo no oro al Señor porque
porque tenga que hacerlo por la obligación o porque soy la esposa del pastor o todo lo demás. Porque también tenemos esos problemas a veces, es decir, nos levantamos con pereza, como, ay Dios mío, cuánta gente se va a congregar hoy a través de la predicación en online, a cuánta gente vamos a recibir, a qué personas estamos dirigiéndonos, se bajó la cantidad de audiencia, en fin, eso nos puede preocupar y nos puede dar morra, pereza, apetito, así. Pero ¿sabes qué me dice mi esposa? Amor, yo no oro por esas cosas, yo oro porque necesito de Dios, yo necesito del Señor. Y es que usted y yo tenemos que tener presente, mi querido, que esas pequeñas zorras vienen a quitarnos cosas que ya tenemos fundamentadas. Esa flor que ya está a punto de llegar a dar un fruto. Ahí es donde viene la pequeña zorra a quitar. Y tienes que tener cuidado con eso. Tienes que aprender a dominar esas acciones para que las pequeñas zorras no te lleven, no te arruinen los viñedos en flor. Tercero, ¿qué más hacer entonces, mi querido? Bueno, pues entonces mantente alerta y huye. Mantente alerta y huye. Cuando hablamos de mantenernos alerta y huir, es precisamente eso, estar con ánimo vigilante, ¿cierto? Como un guardameta, un arquero en un partido de fútbol. Usted ha visto que han hecho goles a jugadores que han salido del arco y el tipo lo ve allá lejos y le pega su puntapié el balón y el balón llega y corona en el arco contrario. ¿Por qué? Porque el arquero dijo, no, hay que estar alerta. No solamente cuidar la barrera y decir, por ahí no me van a meter el gol, hay que cuidar el otro flanco que está descubierto. Y hay que estar moviéndose ¿para qué? Para donde llegue el balón, tratar de llegar a alcanzarlo. Ahora quizás tú y yo no seamos arqueros de un equipo de fútbol, pero tienes que mantenerte alerta. Primera carta a Corintios 10:13 dice lo siguiente: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Fíjate que nosotros no hemos sufrido una tentación que no sea ajena, ni tampoco Jesús fue ajeno a esto. Por eso Jesús es aquel modelo a seguir frente al dominio propio, porque Él también fue tentado. Por eso le respondió al demonio: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Entonces, mi querido, dice que no hemos sufrido ninguna tentación. ¿Sufrió Jesús tentaciones? Por supuesto que sí. Vivió en nuestra carne. Estuvo en un mundo en el cual los fariseos le gritaban y le acosaban. Él podría agarrarse a puñetazos y lanzarle una maldición. Se contuvo. También fue tentado. No solamente en la área de la sexualidad, también en la área de sus emociones. Cuando los soldados, que eran gente que venía contra él, él pudo haberle dicho, no me golpees, ¿por qué me coronas con espinas? Enmudeció. Ante su trasquilador, enmudeció. Continuemos. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dominio propio. Dominio propio. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también la salida a fin de que puedan resistir. Dominio propio. Dominio propio. Entonces, mi querido, si salió por tu boca, si te comprometiste de corazón con alguien, si enunciaste alguna palabra, mira, cúmplelo, porque lo demás proviene del maligno. No hagas lo que hacen los políticos, prometen, y después no cumplen. Reciben los votos y se pierden. Mantente alerta. Mantente alerta al hecho de una miradita en el Facebook, una miradita en un TikTok, una miradita en una página, una miradita en tal cosa. Mantente alerta. Mantente alerta a ese que te están diciendo allí para generar crítica, contienda, para generar chisme, para generar cizaña. Mantente alerta frente a aquellas situaciones que llegan a tu corazón y te están diciendo, no está bien, no hagas esto, deja de hacerlo, qué tontería, estás siguiendo una enseñanza, puedes hacerlo tú, olvídalo, no lo hagas. Gasta de esta forma. Mira que hay promociones por doquier. Ten cuidado, mantente alerta. Cuarto, controla tu temperamento con la guía de del Espíritu Santo. En la segunda carta a Timoteo capítulo 1, verso número 7 dice lo siguiente: pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. El espíritu que tú y yo tenemos no es un espíritu débil, es un espíritu realmente poderoso. No solamente fue aquel que levantó a Cristo Jesús de entre los muertos, sino es aquel que ha venido
a guiarte, a orientarte, a mostrarte el camino para que tú seas libre al decidir. Los temperamentos se conocen: sanguíneo, colérico, flemático, melancólico. Sí, pueden servir de pretexto para algunos vivir fuera de control, perdón. Estoy deforado porque es mi temperamento. O justificarse sencillamente a través de un comportamiento irresponsable que no atiende la guía del Espíritu Santo. Pero no, eso no vale, mi querido. No vale el yo soy así, no vale el tú me conociste así, no vale es que así somos aquí. No, eso no vale. Porque usted y yo ya estamos en Cristo y somos nuevos, somos hechas nueva creación. Lo viejo ya pasó. No vale el desenfreno, ni el libertinaje, ni el abuso, ni la liviandad. No valen los excesos. Vale que tú eres un hijo de Dios al cual se le está viendo el fruto que está entregando. Quinto, mantén esto en tu mente. Mantén esto en tu mente. ¿Y qué es? Que el fin no justifica los medios. El fin no justifica los medios. Nosotros hemos oído muchas cosas en el mundo cristiano. En nuestra región es que esto lo hicimos para Dios, pero lo hacen de manera ilegal. Por ejemplo, quizás algunos montan una emisora, pero no tiene la autorización de la radiofrecuencia del Ministerio de las TIC. Por ejemplo, alguno montó un colegio, hizo un colegio, pero no tiene la estructura y no tiene la autorización ni el registro de autorización del Ministerio de Educación o de la Secretaría local. Por ejemplo, alguna persona establece un negocio, pero no va a Cámara de Comercio, no establece el RUT en ADIAN. Por ejemplo, alguno saca un vehículo, pero lo saca sin SOAT y pretende sobornar con ello al guarda de tránsito o al policía, porque es que estoy llevando al pastor, porque es que voy para el servicio, porque es que esto es para Dios. No, mi querido. Hay un dicho que dice que hacen morcillas, hacen morcillas para el diablo con productos santos. No. Quieren hacer morcillas para Dios y agradarle al Señor, pero lo hacen con elementos o con orígenes que no son santos. El fin no justifica los medios, mi querido. Para nada. La segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 5, dice lo siguiente. Dice, precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud. Primero arrancamos con la fe, luego viene la virtud. Dice, a su virtud, entendimiento. Al entendimiento, dominio propio. Al dominio propio, constancia. A la constancia, devoción a Dios. A la devoción a Dios, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Para poder alcanzar el amor, necesitamos pasar por la fe, la virtud, el entendimiento y el dominio propio. Está aquí entonces Pedro considerando el dominio propio como una virtud del ser humano. Pero esa virtud se fundamenta en lo que está creyendo. Se fundamenta en esa virtud de algo que lo diferencia a los demás, es decir, en una acción moral. Es una virtud. Pero esa virtud no está basada simplemente en la moralidad y en lo que está creyendo, sino también en lo que está entendiendo. Y además de entenderlo, de saberse dominar frente a lo que ha creído, cómo se desarrolla moralmente, porque así lo está entendiendo o así lo ha comprendido. Entonces, mi querido, en la teología cristiana del Nuevo Testamento, el dominio propio ocupa ese cuarto lugar dentro de las virtudes esenciales. Cuando esta se degenera, es decir, cuando el dominio propio se degenera, no solamente destruye la hermosura de la felicidad, de la armonía interior que es establecida por la presencia del Espíritu Santo en el creyente, sino que también causa de una manera directa el desorden de la parte espiritual en el ser humano, porque después del dominio propio que viene la constancia. Entonces, cuando perdemos el dominio propio, perdemos la constancia. Cuando perdemos la constancia, perdemos la devoción a Dios. Cuando perdemos la devoción a Dios, perdemos el afecto fraternal, y al perder el afecto fraternal, estamos perdiendo el amor. Por eso tenemos que saber dominarnos. La fuerza que tenemos, saber controlarla. Mantenernos fuertes, firmes y estables en lo que somos. Porque el desenfreno, la intemperancia, la falta de ese control del dominio propio hacen que el creyente sea imprudente, hacen que la imprudencia
lleve a la persona a la injusticia y lo hace perder entonces el fruto que debe dar. Las zorras pequeñas, ¿se acuerdan? Que se roban el viñedo en flor. ¿Y queda expuesto esta persona? No en vano entonces el fruto del Espíritu Santo inicia con amor y termina con dominio propio. El creyente, mi querido, queda entonces cuando pierde el control de dominio propio, cuando pierde el ejercicio, la acción de dominarse a sí mismo, queda expuesto a la influencia y dominio, no solamente del mundo, sino también de su carne, y a puertas de que el enemigo le coloque cualquier pensamiento intrusivo y lo lleve a un default. Como por ejemplo, mejor me tiro por la ventana y se tira por la ventana. Concluyamos. Dios a ti y a mí, mi querido, nos ha dotado para que demos ese fruto. Y cuando un creyente no ejerce acciones decisivas sobre su dominio propio, entonces queda expuesto a la influencia y el ejercicio de los moveres, pareceres, emociones, sentires, filosofías y argumentaciones externas del enemigo. A ti, a mí, Dios nos ha dotado con ese Espíritu Santo para que llevemos amor y para que culminemos con ese dominio propio, ese poder, esa fuerza, con el fin de que usted y yo podamos someter nuestra psiquis, nuestra alma, nuestra voluntad a la voluntad del Señor, nuestras emociones a la voluntad del Señor, nuestros pensamientos, sentimientos y acciones a la voluntad del Señor, y para que nuestra mente se centre en el control de querer agradar a Dios en todas las cosas y no sujeto a las pasiones de la carne o a las preocupaciones de la vida, ni a las riquezas, tampoco ceder a las tentaciones, mucho menos llegar a satisfacer necesidades de maneras ilegítimas o satisfacer necesidades que son legítimas por medios ilegítimos. Dios a ti y a mí nos invita para que vivamos bajo control. Padre, gracias por tu palabra que es verdad. Hoy te alabo y te bendigo, Señor, y te pido de corazón que nos guíes y nos orientes para continuar trabajando a través del ejercicio y el fruto de tu Santo Espíritu, para parecernos cada vez más a Jesús. Ora allí, mientras tanto. Y tú que estás viniendo por primera vez y quizás has tenido pérdidas y enfoques del dominio propio en esta temporada de encierro, te invito para que hagas conmigo esta oración a aquel que te guía para que vivas bajo control. No bajo dominio, sino bajo el control. Padre, di conmigo así: Padre, hoy creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para el perdón de todos mis pecados. Creo que Jesús murió en la cruz, pero fue levantado por medio del poder del Espíritu Santo y está sentado ahora a la diestra tuya, Señor. Creo que enviaste a tu Hijo Jesucristo para darme una vida nueva y que mi pasado quede totalmente atrás, porque me estás dando una nueva vestidura, me estás vistiendo con ropas nuevas. Sé que ahora puedo llamarte papá porque me hace el derecho de llamarte papá. Y me sellas con el Espíritu Santo la promesa, haciéndome tu casa, tu templo de habitación. Confieso eso con mi boca y lo creo con mi corazón. Guíame para ser aquella persona que vivo bajo el control del dominio propio, con la guía del Espíritu Santo, para agradarte a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenidos a casa. Iglesia, gracias. Gracias por estar con nosotros y los invito para que nos movamos en mayor conocimiento, no solamente escuchando la palabra del Señor, no solamente leyendo la palabra del Señor y haciendo ese devocional diario, sino también para que puedas estar inscrito en nuestro instituto bíblico y de esta manera adquirirás mayor conocimiento para que puedas enfrentar cualquier situación que venga con la guía del Señor. Los queremos mucho, iglesia. Nos vemos este domingo, 9 en punto de la mañana. Gracias por estar con nosotros. ¡Chao!